Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Fabio Calaviteri. Él es doctor en filosofía, es máster en historia de la ciencia y es físico de profesión. Nos acompañó hoy en el coloquio de licenciatura en física y pues vamos a hacerle unas preguntas como solemos hacer con nuestros invitados, pues para conocer un poco más su parte personal, cuestiones un poco más íntimas, más tranquilas. Aunque bueno, en esta charla sí fue un poco más filosófico, un poco más denso. Entonces, pues de pronto las preguntas también pueden tener un carácter filosófico. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Qué bueno que esté acá. Maestro, la primera pregunta que tengo yo es, pues para que nos cuente a todos que estamos involucrados con la física, ¿por qué considera usted que es importante estudiar filosofía de la física? Uy, esa pregunta es bien complicada, digamos, uno puede verla desde varios puntos de vista. ¿Por qué es importante para la humanidad? Es una cosa, digamos, para el avance del conocimiento, o por qué fue importante para mí y yo llegué, a esa decisión. Lo mío fue una ruta más o menos espontánea, digamos, si pienso en lo mío. Tal vez no lo dijo, pero yo hice una maestría en física teórica Sí, pensando en temas de gravitación, cosmología, y pese a que sabía calcular, digamos, más o menos, ¿cierto? Sí. Y había logrado esos ciertos objetivos, tenía la sensación de que no entendía lo suficiente. Algunos estudiamos física o nos orientamos por la ciencia pensando que esa es una de las formas de conocer o de saber algo sobre cómo funciona, opera el mundo o sobre cómo es, particularmente, digamos, el mundo natural. Y a mí en ese contexto, pese a tener ese nivel de formación, pues me pareció que no estaba satisfecho con el nivel de entendimiento que tenía. Entonces eso me llevó a hacer reflexiones un poco sobre la historia de la ciencia, porque en la gestación de las teorías uno entiende mucho, ¿cierto? Digamos, si va a la parte conceptual, la historia de las ideas, cuáles fueron las tensiones y demás, y finalmente pues eso es filosofía, digamos, hacer reflexión sobre la naturaleza de, en este caso, pues de la ciencia. Ahora, ¿por qué es importante la filosofía de la ciencia, por ejemplo, para la ciencia? Pues en general casi todo el que está haciendo ciencia está haciendo algún tipo de filosofía y tiene alguna postura filosófica, si sea implícita. Incluso el que dice que desprecia la filosofía, pues tiene una postura instrumental sobre la teoría, ¿cierto? Solo me interesa calcular y demás. Pero si uno suscribe esa teoría, pues también tendría que pensar cosas como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene buscar una teoría unificada? Eso no va a resolver ningún problema pragmático. No hay en este momento tampoco, por ejemplo, una serie de reclamos experimentales que nos obliguen a pensar qué tal o cual fenómeno, por ejemplo, qué pasa en el corazón de un agujero negro, que sería un fenómeno, digamos, a la vez mecanocuántico y a la vez gravitacional. Preguntas de este estilo, ¿qué sentido tiene resolverlo si eso es algo que estamos ni hemos observado y estamos lejos de observar? Sí. Entonces, si hay una inspiración metafísica, digamos, en el desarrollo de la ciencia que tiene que ver con la filosofía. Y en esos momentos, digamos, sobre todo el surgimiento de las teorías, se necesita mucha reflexión conceptual, porque la gente tiene que tener algunas herramientas teóricas sabiendo qué es lo que ha funcionado en otras teorías, qué es lo que no ha funcionado y cuáles son las vías teóricas a seguir. Un ejemplo canónico pues es la vida de Einstein, ¿no? Uno puede mirar ahí que por ejemplo la teoría general de la relatividad era una teoría absolutamente innecesaria en su momento. No era necesaria una teoría de campo gravitacional alternativa, porque las pocas desviaciones que había podían ser justificadas. O sea, la relatividad especial era más necesaria que la general. Claro, la relatividad especial sí había, bueno, había observaciones contradictorias y hay una serie de contradicciones, la mecánica cuántica también. Sí, digamos, los fenómenos de radiación, algunos otros fenómenos, digamos, más o menos obligaban a entender que lo que ya existía no era suficiente para describir lo observado y de alguna manera había que resolverlo. Sí. Pero la relatividad general no. La relatividad general es una teoría que simplemente es llevar hasta las últimas consecuencias una serie de principios teóricos, metafísicos o estéticos, o si uno quiere, filosóficos. Y ahí nace una de las teorías más interesantes que hemos visto en el siglo XX, que hoy nos permiten hablar de agujeros negros, de universos en expansión, de la cosmología contemporánea, materia oscura, energía oscura, toda una serie de cosas que se van postulando, pero que son absolutamente innecesarias desde el punto de vista pragmático.
Entonces uno podría decir desde el punto de vista del desarrollo intelectual, espiritual, de la humanidad, etcétera, pues es absolutamente necesario. Sí, sí, claro. Sí, yo lo veo Maestro, un poco así. usted me recuerda una situación que yo viví cuando estaba haciendo la maestría. Alguna vez un profesor, bueno, sin nombre, ¿cierto? Un profesor nos decía, ¿ustedes para qué? Porque yo como trabajé en unas cuestiones de astrofísica y de materia oscura y todos esos cuentos, entonces el hombre nos decía, ¿ustedes para qué trabajan en esas cosas? Y eso no es útil, eso es ciencia ficción, eso pues está modelado, puede responder a ciertas teorías, modelos, pero ¿y qué? Entonces una visión realmente pragmática, como su merced plantea en algunas circunstancias. Eso le pasa a algunos científicos, o bueno, nos puede pasar a todos en algún momento, seguramente nos ha pasado. Sí, ahora lo que es paradójico de esas situaciones, como yo lo decía aquí en algún momento, si usted le pregunta a cualquier persona qué espera de un científico o qué hace un científico, todos van a decir algo así como que él es el que ayuda a entender la naturaleza, Sí, sí, o es el que ayuda a describir, por lo menos describir mejor la naturaleza, o es el que entiende de alguna manera los fenómenos de la naturaleza, ¿cierto? Entonces lo raro sería que eso no fuera parte, digamos, del compromiso científico de quien hace ciencia. sí, sí, claro. También me acordó de algo interesante, hace poco, bueno, en este proceso de la comunicación de la ciencia y todo eso, tuve un documento que escribí sobre algún momento planteaba, ahorita no recuerdo el nombre bien de científico, del CERN, director del CERN en Atlas, y el hombre decía que el sueño de todo físico, y eso me parecía interesante, todo entre comillas, era tener una ecuación que unificara todo. Y yo también me planteé la situación Claro. de, yo no veo, o sea, yo no tengo es decir, yo dije, ¿cómo así? Que ese es el deseo de todos los físicos. Pues yo particularmente planteé, pues no, o sea, de hecho, mis respuestas fueron más como, ¿y si no hay tal ecuación, pues qué pasa? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, es alterno, es otra visión, no tiene que ser como esa orientación. Entonces, eso es bien interesante porque eso es muy, muy filosófico. Yo tenía una pregunta, pero creo que me la respondiste un poco y es, ¿qué te hizo a ti como físico cambiar de dirección un poco de la física hacia la filosofía? Un viaje por la historia de la ciencia. eh, bueno, por ejemplo, este libro es de mecánica cuántica, pero tú dices que trabajaste más en relatividad general cuando hiciste la maestría. ¿Cómo son todos esos cambios, esos contrastes? Bueno, parte ya lo respondí, digamos, esa sensación de que no eh, entendía lo suficiente y, y cada cual tiene sus, digamos, como sus afinidades. Yo no era que me sintiera particularmente feliz calculando. Okay. Sí, lo podía hacer, pero aparte de eso, pues sumaba el tema del entendimiento. Y yo empecé por la historia, pero la historia desde un punto de vista que los historiadores de la ciencia contemporáneos pues consideran ingenuo, la historia de las ideas, ¿cierto? Sí, La sí. historia del desarrollo conceptual de las teorías. Esta es una historia que un historiador va a decir, es una historia desligada prácticamente de las personas, Del contexto. pero entonces uno va entendiendo con el tiempo que esa es una historia, la historia de las ideas más cercana a la filosofía, que tiene que ver con el desarrollo conceptual de las teorías. Es una historia un poco artificial en el sentido de, o sea, desde el punto de vista del paso del tiempo, porque a veces se construye un poco artificialmente, pero para reconocer cómo se resuelven ciertos problemas y quedan establecidas unas teorías. Hay mucho entendimiento, ¿no? Sí, sí, Que sí. es distinto a la dificultad que tiene uno cuando de entrada a usted le postulan un conjunto de ecuaciones que deben representar unos fenómenos. Nos concentramos, por supuesto, en entenderlos y en calcular. Pero detrás de eso pues hay mucho trabajo, digamos, sobre todo una labor de entendimiento para poder resolver unos problemas que en su momento fueron cruciales, otros que no fueron cruciales, como lo de Einstein, que simplemente era llevar hasta las últimas consecuencias unos principios que entonces serían metafísicos, como el principio de equivalencia o extender el principio de relatividad. Y eso pasó, pero en el caso particular mío tenía que ver con un poco con esa necesidad de avanzar en el conocimiento o entendimiento de algunas cosas que me inquietaban en el entendimiento de la física. Y yo empecé por el tema de Einstein, porque pues es una figura muy, muy interesante que estuvo, digamos, en las dos revoluciones, la cuántica y la relatividad. Claro. Y porque conocía más o menos bien la teoría general de la relatividad y después fui enterándome de muchos de los problemas conceptuales, porque a veces se presenta como una teoría terminada sin problemas de esa naturaleza y entonces va uno en
en ese tránsito descubriendo una serie de problemas interpretativos. Pero después de eso, después de que yo trabajé en ese tiempo, pues todos sabemos que en la mecánica cuántica es donde hay seguramente más problemas, digamos, o por lo menos hay más focos o más luces puestas o más atención puesta sobre eso. Yo quería estudiar ese asunto también un poquito más a fondo. Oye, me surge una pregunta pues a la luz de esta respuesta y es, Fabio, ¿tú qué crees de eso? Bueno, que a veces oye uno nombrar que es referente a que estamos esperando una especie de Mesías, una especie de un alguien que aparezca otra vez, un Einstein, un Newton, un Planck, pues yo no sé, que bote una idea novedosa, porque la física, digamos la física de ahora, ya se hace de una manera muy distinta y creo que tú también nos lo planteabas, o sea, ya ahorita no es como uno está acostumbrado a que hay un marco teórico, una cosa que nos describía unos fenómenos, íbamos y medíamos y eso, sino que ahora la física se hace un poco diferente. Por ejemplo, incluso en lo del CERN que yo te comentaba, el tipo decía es que ahora hacemos física de río. La física de río es irnos al río y levantar unas piedras y mirar a ver si de pronto en las curvas que hemos encontrado, las gráficas que hemos encontrado, hay un pico sospechoso, pues ya no es el bosón de Higgs, sino otro pico que representa algo que se sale del modelo estándar, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú qué crees? ¿Que sí podría ser necesario eso? ¿O tú ya crees que la física ya es un colectivo demasiado extremo y que ya no surgen esas genialidades así? Yo no sé, digamos, realmente es un asunto sobre el cual ¿No has pensado? no he pensado, no he reflexionado sobre el asunto. Lo que sí es cierto es que hay una cierta frustración, sobre todo con el tema de la teoría del todo, o de la teoría unificada, o de esa ecuación que tú mencionabas que de alguna manera tenga todo el orden y el universo implicado ahí. O sea, esa teoría del todo, sí hay una cierta frustración, porque hace algunos años, no sé cuántos, decir algo, voy a decir una cosa arbitraria, digamos, hace 30 años Hawking dijo que para terminar la teoría unificada faltaban 20 años. Cuando se cumplió ese plazo, dijo, me equivoqué. No sé si faltan 20 o 200. Sí, claro. ¿Sí? Y hace mucho tiempo que se viene hablando de cuerdas, supersimetría, teorías de campo gravitacionadas, loop quantum gravity, etc. Digamos, hay una serie de apuestas que empiezan a ser frustrantes cuando se supone que tenemos la mayor eficiencia computacional, digamos, para hacer las simulaciones correspondientes que nos permitirían tener una luz sobre cuál es el camino correcto. Tenemos gente brillante, batallones, ya no personas, sino batallones de personas trabajando en una u otra vía, y sin embargo no hay un horizonte claro sobre cuál es la solución a ese problema de la teoría de campo unificada o de la gravitación cuántica, por no ponernos a hablar de un poco más de cosas. Y yo no sé, digamos, no puedo alcanzar a ver si se necesita una única persona o un grupo y demás, porque son contextos muy diferentes los de hace 100 años. Digamos, no, y los de la física experimental y el desarrollo tecnológico, que implican una cierta infraestructura, también hay unos recursos, también hay apoyos para la formación profesional o la formación de investigadores, entonces también hay un peso fuerte en lo que implica los riesgos profesionales de las personas cuando toman una u otra decisión. Sí, claro. Y eso es así, ¿cierto? Es más costoso, es más costoso desde el punto de vista del desarrollo profesional seguramente ser teórico que ser experimental, y mucho más costoso ser filósofo o metafísico que ser teórico y demás. Sí, desde ese punto de vista. Hace 40 años, por ejemplo, y esto está documentado, era un suicidio profesional hacer teoría general de la relatividad, dedicarse a eso, porque Einstein puso la teoría, había unas soluciones a las ecuaciones de campo, pero no había nada más. No habían medidas, no había unas observaciones, no había algo que produjera un estímulo más allá de los universos hipotéticos posibles o de la posible forma del universo, ¿cierto? Entonces eso, ya cuando empezamos a hablar de radiación cósmica de fondo y se empieza a generar una cosmología, pues como que hay un resurgimiento en la disciplina. Entonces hay mucha contingencia en los fenómenos de la orientación profesional de las personas. Es un tema vocacional, ¿no? Y la gente pues equilibra lo vocacional con la necesidad. Con la necesidad. Eso, digamos, no lo vamos a
no lo vamos a obviar tampoco, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No lo vamos a obviar tampoco, pero no sé si se necesita una persona. Nosotros fuimos criados con la historia de los héroes, ¿no? Sí, sí. Entonces usted tiene momentos, ¿no? ¿Cierto? Galileo, Kepler, Sí, Newton, claro. y luego Maxwell, Einstein, Que ¿no? fue lo que Entonces, te dañaron a claro, vos cuando te enseñaron historia claro, cultural de claro, la ciencia. claro. Entonces hay grandes héroes que logran esas grandes síntesis y uno, digamos, dentro de eso querría, no, llegó el tipo capaz de unificar y de tener esa visión comprensiva De todo. que se necesita para manejar la integración de la ciencia, ¿cierto? De la física en este caso. Ok. Fabio, una pregunta un poco más tranquila porque ya lo veo tenso. Sí, Oh, qué bueno. vergüenza, ¿no? ¿Qué libros nos recomiendas leer? ¿Qué te gusta leer a ti? Uy, hermano, no sé, digamos, pero si es una pregunta... No, pues en general, de si no, pronto si es literatura. exacto, si es algo una así. pregunta distendida, yo casi que exclusivamente leo literatura. Sí, Digamos, fuera de lo académico, sí, lo sí, de lo profesional. propiamente, digamos, del artículo concreto de estos temas que me interesan, yo casi que exclusivamente leo literatura, y de esa literatura, salvo excepciones, casi que exclusivamente literatura iberoamericana. Entonces Una autora, sí. me gustan muchos, digamos, de la literatura latinoamericana. Cortázar, algo así. Es que uno tiene etapas, digamos, Sí. en mi muy juventud, uno fue muy Cortázar, muy Borges, un poco García Márquez, después me gustó mucho Álvaro Mutis, Saramago, digamos, pues son cosas que creo que tendré que volver, sobre las que tendré que volver. En algún momento leí a Cervantes, El Quijote y demás, y es una literatura a la cual me gustaría leer después para enfrentarse uno a sí mismo y sobre cómo va variando. Recientemente me ha gustado Leonardo Padura, No. bueno, un escritor cubano ahí que fue premio Cervantes el año pasado, hace un par de años, es bien interesante. A mí me gusta la cosa como entre barroca y clásica, digamos, los que cuidan mucho, mucho el lenguaje. La literatura contemporánea, los autores jóvenes colombianos, recientemente leí uno que me gustó que se llama Ferreira, se me olvidó el nombre, creo que es Ferreira, no me acuerdo. Tiene un libro que se llama El año del sol negro y algo sobre los oficios inútiles, que es bueno, pero en general la literatura de los muy jóvenes no me gusta tanto porque es un lenguaje que por lo poco que yo he leído se parece más al del guión cinematográfico. Okay. No es tanto la literatura del lenguaje elaborado Sí, con los tiempos y una cierta música implícita. Por eso yo a veces digo que de viejo, no sé si ya estoy viejo, digamos, cada vez va postergando uno la edad de la vejez, ¿cierto? Porque uno se engaña, uno siempre está joven. uno siempre se va engañando, actitud, ¿cierto? sí, uno se va engañando de a poco. Uno se va engañando, pero digo que si ese día llega, yo me imagino leyendo más literatura barroca, o sea, volviendo a... ¿Y la novela histórica te gusta? ¿O me no gusta, tanto? pero no soy tan aficionado a la novela histórica. Digamos, no la novela histórica, me gusta la novela que utiliza la historia, pero como un recurso contingente. Sí, sí. Entonces, cierto, hay una novela, por ejemplo, ambientada en la posguerra española o en la guerra civil española. Sí, sí, sí. Entonces, el ambiente, que es fundamental, pero no la que me cuente, por decir algo, la historia de Franco, y que entonces que pretenda ser una historia novelada sobre una persona que existió. Pero, pero sí la que da pistas sobre la cultura y el fenómeno histórico, pero desde esa perspectiva un poquito más íntima, ¿no? Interesante. Bueno, Fabio, yo te quería preguntar algo que pues, yo siento que es recurrente en la enseñanza, es algo más sobre la enseñanza, y es por qué se suele, digamos, cuando uno enseña, cuando uno es docente de física particularmente, se le suele dar como más importancia realmente a la parte teórica, a esas estructuras, que un poco a la historia. A veces pues es que pasan en blanco, no me dicen, bueno, vamos a hablar de cuántica, hablan de Planck o de Broglie, pero bueno, de Broglie dijo función de onda, P, lambda, tan, sigo, Schrödinger, tal, pero no entran un poco a esa parte histórica. ¿Por qué crees tú que hace falta? O sea, ¿por qué no se accede a esas ideas? Esa es la forma en que se ha construido el currículo, y el currículo pues tiene la presión, digamos, hoy todo está estandarizado, es global, es universalizado, tiene que ser homologable y más o menos son estándares universales. Entonces usted, por ejemplo, en todas las profesiones la gente tiene la expectativa de que sepa calcular o tenga competencias para
operar o entender o para ciertas cosas, ¿cierto? Es en el campo de las ciencias y particularmente de la física, pues ahí están los estándares. Y si uno mira el tiempo disponible que hay, creo que en ese balance, por supuesto se sacrifica la historia más allá del comentario contingente. Si uno se pone a leer algunas cosas sobre la historia, por ejemplo, entendería algunas cosas, la inercia, por ejemplo. Es que si uno se pone a pensar la inercia, dependiendo de cómo... Es un concepto duro. Claro, eso puede comprender un par de semanas, un semestre o un doctorado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Ahí en las presiones por abarcar lo suficiente, pues creo que el énfasis está puesto en la destreza operativa, particularmente en nuestra A veces yo siento que disciplina. Eso que nos daña un poco como el concepto, porque a veces la gente el concepto se nubla mucho sobre las cuentas, sobre lo que tú decías, sí, el brag, el que, lo que quiera, en sanducho, que llaman en sanducho la función y sale, pero a veces se queda ahí y la gente no va más allá, y también siento yo que a veces es por eso, porque le falta ese carácter conceptual, no sé si decir epistemológico. Pero es parte de la inercia, digamos, parte de la inercia histórica. Son los libros de texto están así, yo aprendí así, ustedes siguen aprendiendo así, y todos enseñamos más o menos como aprendimos, salvo que tengamos algún excéntrico que digamos, rompe los cánones de las disciplinas. Y la disciplina nuestra pues es bastante canónica, ¿no? Es muy ortodoxa por su naturaleza. Claro. Bueno, y cuéntanos ya, como para terminar, ¿qué proyectos tienes para el futuro en cuanto a tu trabajo en historia, en la universidad? ¿Qué estás proyectando ahorita? Son dos cosas complementarias. Digamos, desde el punto de vista de mis intereses en relación a la filosofía y la historia de la ciencia, todavía hay cosas que creo que puedo seguir escribiendo sobre interpretación de la mecánica cuántica y demás. Y luego hay un tema dormido y aplazado que yo tengo, que es la relación de la flecha del tiempo y la complejidad, el problema de la flecha del tiempo, ¿cierto? ¿Cómo emerge esta orientación fenomenal orientación temporal, de los fenómenos, pese a que las teorías fundamentales son deterministas simétricas con respecto al tiempo? Esa es una pregunta... O sea, la entropía va, flecha del tiempo... Si eso es contingente, si no es contingente, ¿cómo se construye? Si las implicaciones de fondo son cosmológicas o hay que hacer una nueva teoría. En fin, esa pregunta a mí particularmente me parece muy interesante y esperaría algún día poderla abordar. ¿Sí? Desde el punto de vista ya del trabajo de todos los días, pues nosotros, digamos, en la Tadeo estamos trabajando fuertemente en el tema de modelado y simulación, ¿no? En diferentes frentes, ¿no? Tener una maestría, un doctorado, y pensamos pues seguir generando investigación y desarrollos científicos alrededor de ese tema. Ok, Fabio, muchas gracias por tu tiempo, te agradecemos la compañía. No olviden suscribirse al canal del coloquio y nos veremos en el próximo coloquio de licenciatura en física. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes.